El juez Richard Sandoval pensó que estaba por condenar a un joven inocente hasta que el acusado comenzó a desmontar el caso como si fuera un letrado con décadas de oficio. El ambiente en la corte del condado de Los Ángeles era espeso, casi irrespirable. Filas de curiosos colmaban la galería, murmurando entre ellos mientras presenciaban el desarrollo de la escena. La mesa de la defensa lucía desproporcionada junto al muchacho que permanecía de pie a su lado, con las manos metidas en los bolsillos y la barbilla apenas levantada, lo suficiente para mostrar que no tenía miedo. Lucas Herrera, 18 años, acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran serios, pero la forma en que el juez Sandoval lo observaba dejaba claro que el juicio real no trataba tanto sobre leyes. Sandoval se reclinó en su silla tamborileando los dedos con desgano sobre la superficie brillante de su estrado. Miraba a Lucas por encima del marco de sus gafas, con los labios curvados en algo entre la burla y el desprecio. ¿Te crees algún tipo de experto legal? Su voz transmitía un tono seco, casi divertido. Esto no es un club de debate, chico. Unas risitas se propagaron por la sala, el alguacil, la taquígrafa, incluso la fiscal. Todos parecían disfrutar la broma. Lucas no reaccionó, no sonrió. Había pasado años preparándose para esto. No para este momento exacto, jamás planeó estar en el banquillo de los acusados, pero conocía el ritmo de una corte como si fuera parte de él. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de baloncesto, él repasaba leyes. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él escenificaba juicios imaginarios en su cabeza, debatiendo casos consigo mismo. Su madre, Claudia Herrera, trabajó como asistente legal por más de 2 décadas. Lucas creció escuchando las historias que ella traía a casa, como los fiscales a veces omitían pasos, como había jueces con favoritismos, como muchos defensores públicos apenas podían cumplir con su deber. Lo absorbió todo. A los 14 años ya era capaz de analizar un juicio con más detalle que muchos estudiantes de derecho. Pero nada de eso le interesaba al juez Sandoval. Para él, Lucas no era más que otro adolescente con problemas. Terminemos con esto rápido, suspiró el juez hojeando el expediente. Tengo un juego de golf a las 2. La audiencia volvió a reír, pero esta vez algo cambió. Los labios de Lucas dibujaron una leve, casi invisible sonrisa, porque Sandoval acababa de cometer su primer descuido. Aún así, la sala no lo notó. La fiscal Laura Berrington se levantó de su asiento con el aire de alguien que ya se considera ganadora. Su atuendo estaba impecable. La corbata perfectamente ajustada. En realidad, vestía una blusa con saco entallado, pero la sensación de autoridad era la misma y su voz proyectaba esa seguridad practicada de quien ha recitado ese argumento decenas de veces. Su señoría, el Estado demostrará más allá de toda duda razonable que el acusado Lucas Herrera fue descubierto infraganti dentro de un vehículo robado. Un Audi A6 del año 2022 reportado como robado apenas unas horas antes de su captura. Los agentes lo persiguieron por el centro, donde supuestamente intentó huir antes de ser arrestado. Sus huellas dactilares estaban en el volante. La fiscalía sostiene que la evidencia es contundente. Las palabras cayeron con peso. El público en la galería se movió, murmurando entre ellos. A simple vista, todo sonaba concluyente. Un coche robado, una persecución, un intento de fuga. El juez Sandoval observó a Lucas por encima de sus lentes y luego dirigió la vista a Berrington. Continúe. La fiscal caminó hacia el estrado del jurado, sus pasos firmes resonando sobre el suelo. La defensa puede intentar convencerlos de que todo esto fue un error, que el señor Herrera es una víctima de las circunstancias. Giró la cabeza y por primera vez miró directamente a Lucas. Pero seamos sinceros, ¿qué clase de víctima escapa de la policía? La tensión en la sala aumentó. El juez Sandoval se inclinó, apoyando la barbilla en la mano. Lucas ni siquiera pestañeó. Berrington continuó hojeando un fajo de documentos. Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial David Knox, quien aseguró haber visto personalmente al acusado al volante antes de intentar huir. El coche fue confirmado como robado. El arresto se llevó a cabo siguiendo el protocolo. Sandoval exhaló por la nariz asintiendo.
Parece bastante directo. Para muchos presentes en la sala, seguramente lo era. Un coche robado, una persecución, una captura. No obstante, Lucas llevaba demasiados años estudiando audiencias como para no detectar las fallas en la narrativa. Aún así, permaneció en silencio, observando y esperando. El juez Sandoval golpeó suavemente su mazo contra el estrado. Bien, escuchemos lo que dice la defensa. Se giró hacia la abogada de oficio asignada a Lucas, una mujer llamada Elena Morales, que apenas había dicho 3 palabras desde que llegó a la corte. Ella se levantó notoriamente nerviosa. Su señoría, mi cliente. Lucas apoyó una mano sobre el brazo de la defensora, una señal silenciosa. Ella vaciló, luego volvió a sentarse. Fue la primera vez que Lucas habló. Me representaré solo, su señoría. La sala quedó en absoluto silencio. El juez Sandoval lo miró con evidente diversión. ¿Te vas a defender tú mismo? La voz de Lucas salió tranquila y clara. Sí, su señoría. Haré mi propia defensa. Un murmullo cruzó al público. El alguacil alzó las cejas. La fiscal Berrington dejó escapar una risa breve. Esto será interesante. Pero a nadie le parecía gracioso cuando Lucas dio su primer paso al frente, porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala se posó sobre Lucas mientras acomodaba su postura, aún con las manos en los bolsillos. Dejó que el silencio se extendiera un poco más, lo suficiente para poner a todos incómodos. Luego, finalmente habló. Su señoría, antes de comenzar, quisiera confirmar algo con la fiscalía. Berrington alzó una ceja cruzando los brazos. Adelante. Lucas avanzó un paso con calma. Usted dijo que el oficial David Knox me vio personalmente al volante antes de que me arrestaran. Correcto. Berrington exhaló con impaciencia, casi aburrida. Así es. ¿Y ese testimonio está por escrito en su informe? Por supuesto. Lucas asintió y luego se dirigió al juez Sandoval. Su señoría, solicito que se invalide ese testimonio como evidencia. Sandoval frunció el ceño. ¿Con qué argumento? Por primera vez, Lucas sacó las manos de los bolsillos y señaló la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Knox nunca me vio dentro de ese automóvil. En realidad, ni siquiera estaba de turno cuando la persecución comenzó. Un atisbo de confusión cruzó el rostro de Berrington. ¿De qué estás hablando? Lucas avanzó un paso más. Su señoría, si el tribunal lo permite, me gustaría solicitar el acceso a los registros de GPS del oficial Knox de esa noche. Si su informe asegura que me vio en el vehículo, esas coordenadas deberían coincidir con su ubicación. Pero dejó la frase en el aire. Presiento que no coinciden. Los susurros en la galería se intensificaron. Sandoval miró a Berrington. Fiscal, ¿tiene objeción a revisar los registros de GPS? Berrington tragó saliva con la mandíbula apretada. La pausa fue lo suficientemente larga como para que el jurado, los asistentes y sobre todo el juez notaran su duda. Lucas inhaló con serenidad. Llevaba años observando audiencias, estudiando cómo se movían los fiscales, cómo usaban el sistema, y sabía algo con certeza: si Berrington estuviera completamente segura de su caso, no estaría tratando de ganar tiempo. El juez Sandoval suspiró, frotándose las sienes. Fiscal, ¿alguna objeción? Berrington negó con la cabeza con desgano. No, su señoría, pero el giro ya había comenzado. Por primera vez nadie se reía. La sala permanecía en silencio, pero la tensión se sentía en el aire. Berrington comenzó a revolver sus papeles, su confianza pulida empezaba a agrietarse. Su señoría, mientras obtenemos los datos del GPS, permanece el hecho de que las huellas del acusado estaban en el volante del coche robado. Lucas asintió con el rostro tranquilo. Es cierto. Avanzó un paso más. Pero detengámonos un instante en esa evidencia. Sandoval arqueó una ceja haciéndole un gesto para continuar. Lucas se volvió hacia el jurado, estableciendo contacto visual con cada miembro. La fiscalía quiere que ustedes crean que el simple hecho de encontrar mis huellas en el coche prueba que lo robé. Esa es la versión que intentan imponerles.
pero razonemos con lógica. Se tomó un momento para respirar y sostuvo un tono calmado y controlado. Imaginen que entran a una tienda y se prueban una chaqueta. Introducen las manos en los bolsillos, la cierran quizá, luego la devuelven al perchero y se marchan. Horas después, alguien se roba esa chaqueta. ¿Significa que sus huellas en ella prueban que ustedes se la llevaron? Algunos del jurado se miraron entre sí. Alguien del público murmuró algo. Lucas no les dio tiempo a responder. El vehículo en cuestión estuvo estacionado afuera de una tienda de conveniencia, un 7-Eleven, varias horas antes del presunto robo. Yo estaba dentro del local con 3 amigos. Sí. Al pasar junto al auto me recargué sobre él. Incluso abrí la puerta porque estaba entreabierta. No le di mayor importancia. No tomé el coche, no lo manejé, no sustraje nada del interior. Fue un momento de curiosidad adolescente. Dejó que esas palabras calaran unos segundos antes de lanzar la siguiente pregunta con precisión quirúrgica. ¿Tocar algo te vuelve criminal? La fiscal Berrington carraspeó hojeando sus notas en busca de una estrategia para retomar el control. Lucas continuó sin ceder terreno. Y ya que estamos con el tema, hablemos de cómo se obtuvo esa huella. Se volvió hacia Sandoval. Su señoría, el perito forense de este caso fue convocado para declarar. Sandoval parpadeó ante la pregunta. Miró a la fiscal. Berrington dudó antes de reconocer. No. Los labios de Lucas se fruncieron comprensivos. Entonces, veamos si entendí bien. El Estado está usando una prueba forense para intentar condenarme, pero no trajo al especialista que la procesó. Sin posibilidad de que yo lo interrogue, pregunte por la cadena de custodia o cuestione la precisión del análisis. Berrington cerró la boca con fuerza. Lucas asintió como si aquello confirmara su punto. Interesante. El juez Sandoval suspiró, presionando el puente de su nariz con los dedos. Tenía la expresión de quien se da cuenta de que el caso no será el trámite sencillo que esperaba, pero Lucas aún no había terminado. Lo que diría a continuación lo cambiaría todo. Lucas dio un paso al frente, manteniendo la voz serena pero firme. Su señoría, me gustaría presentar como prueba una declaración oficial del dueño del vehículo. Sandoval frunció el ceño. ¿El propietario? Lucas asintió. Sí, el señor Andrés Cárdenas, propietario registrado del Audi reportado como robado, entregó una declaración a la policía que, por alguna razón, jamás se incluyó en el expediente de la fiscalía y creo saber por qué. Se volvió hacia Berrington. ¿Recuerda lo que dijo el señor Cárdenas a los oficiales la noche en que denunció su auto como robado? La mandíbula de Berrington se tensó. Sabía perfectamente lo que venía. Lucas no esperó respuesta. Extrajo una transcripción impresa de su carpeta y la leyó en voz alta. Dejé el coche encendido mientras entraba a la tienda. Un chico debió subirse y se fue manejando, pero no era el joven que detuvieron. Vi al sujeto y era blanco. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Lucas sostuvo el documento en alto. Eso está en el reporte policial original, el mismo que la fiscalía optó por ignorar. Luego miró al juez Sandoval. El agente que me detuvo omitió este detalle en su testimonio. La fiscalía lo pasó por alto. Sin embargo, quieren que el jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de toda duda razonable. Berrington avanzó apresurada. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Pero Lucas negó con la cabeza. No lo estaba. Su voz no se elevó, pero resonó con contundencia. Me detuvieron a varias cuadras del sitio donde se abandonó el vehículo. El coche. Yo caminaba rumbo a casa después de comprar botanas con mis amigos. No estaba en el auto, ni cerca, ni huyendo de nadie. Lo único que me relaciona con este caso es una investigación policial descuidada y conclusiones precipitadas. El juez Sandoval exhaló largamente, masajeándose la sien. El caso se desmoronaba frente a todos. Lucas se giró hacia el jurado. El verdadero culpable escapó esa noche.
Los oficiales hallaron a un chico latino por la zona y asumieron que eso bastaba. De eso se trata realmente este juicio. Silencio. Sandoval se aclaró la garganta y acomodó sus gafas. ¿Algo más de parte de la fiscalía? Berrington permaneció rígida, con el rostro encendido. No, su señoría. El juez Sandoval soltó aire. Observó detenidamente a Lucas por unos segundos. Luego miró al jurado. Finalmente inclinó la cabeza y dijo las palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. Caso desestimado. Un instante de asombro antecedió al caos. Media sala estalló en murmullos, algunos incrédulos, otros aliviados. Los reporteros empezaron a escribir frenéticamente en sus libretas. Lucas no se movió, dejando que el momento se fijara en la mente de todos. El juez Sandoval, aún con el mazo en la mano, le lanzó una mirada. En sus ojos había algo que antes no estaba. Reconocimiento, quizá un poco de arrepentimiento. Lucas le devolvió la mirada y luego se dio la vuelta para marcharse. Pero justo cuando llegó a la puerta, el juez volvió a hablar. Señor Herrera. Lucas se detuvo, pero no se giró. Sandoval vaciló y finalmente dijo, deberías considerar estudiar derecho. Lucas esbozó una media sonrisa. No necesitaba pensarlo. Ya iba en ese camino. Afuera del tribunal, el aire se llenó de voces. Los reporteros se arremolinaban en las escaleras, cámaras destellando, micrófonos extendidos como lanzas. Lucas, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente haber vencido a una fiscal con tanta experiencia? Lucas se subió la capucha. No le interesaba el espectáculo. No se trataba de presumir su inteligencia, sino de algo más profundo. Su madre, Claudia, lo aguardaba al pie de los escalones, con los brazos cruzados y el rostro serio. Lo observó unos segundos y finalmente negó con la cabeza y soltó un suspiro. Hijo, casi me matas del susto. Lucas se rascó la nuca, sonriendo con timidez. Tenía que arriesgarme, ma. Ella lo miró un instante más y luego lo envolvió en un abrazo apretado. Siempre fuiste el testarudo de la familia. Los flashes seguían, pero Lucas ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, recargado en su coche, el juez Sandoval también observaba, con un porte muy distinto al que mostraba horas antes. La soberbia se había esfumado, reemplazada por algo más parecido a la reflexión. Nunca imaginó que este juicio sería más que un trámite, otro día, otro acusado, otra culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría este proceso por mucho tiempo, porque Lucas había hecho algo que pocos logran, forzar al sistema a mirarse al espejo. Y por una vez, el sistema fue quien retrocedió primero. Esta es la enseñanza que todos deberíamos retener. ¿Cuántos otros juicios se resuelven igual? ¿Cuántas personas han sido condenadas sin que se valore la prueba real, solo por prejuicios, atajos o un sistema más preocupado por cerrar carpetas que por hallar justicia? Lucas tenía el conocimiento para defenderse. Pero, ¿qué sucede con quienes no lo tienen? Esto no trataba solo de un caso, sino de todos. Lucas entendía que debía hacer luego. Esa no sería la última sala en la que se presentaría, pero la próxima vez no sería como acusado, sino como abogado. Y cuando llegara ese día, no estaría solo. Si esta historia te hizo reflexionar, aunque fuera un instante, compártela. El sistema de justicia se rige por leyes, pero lo operan personas, y las personas pueden cambiar, pero solo si las enfrentamos. Dale me gusta, suscríbete para más historias que importan y sigamos conversando, porque la próxima vez el acusado podría no ser Lucas, sino alguien que conozcas.